Buenos días, apreciados jurados. Mi nombre es Kimberly Caterini Quiroga Leal y hoy les vengo a presentar mi trabajo de investigación titulado Efecto fungicida de 4 extractos vegetales contra la cigatoca negra, Mycosperella fijensis, en el cultivo de plátano Mosa paradisiaca en el cultivar Artón. Entonces, como director cuento con el docente Cristian Smith Ramos y con el docente Oscar Eduardo Durán como codirector. Entonces, introducción, bueno. La producción de plátano del cultivar Artón en el departamento de Arauca ha aumentado durante los últimos años. Entonces, esto ha hecho que los productores busquen una rápida solución para todas las plagas y enfermedades que se puedan presentar en él. Pero esto ha traído problemas que este uso indiscriminado ha creado una resistencia a enfermedades, además de problemas medioambientales. Entonces, optamos por buscar un control biológico como una alternativa más ecológica contra la lucha de estos agroquímicos. Y en esto, pues entonces, el objetivo entonces de esta investigación es analizar el efecto fungicida de 4 diferentes extractos vegetales extraídos de la limonaria, la albahaca y el alivio, que serán analizados en el laboratorio Jimbo de la Universidad de Pamplona y en un cultivo de plátano de la vereda de Charo Alto, del municipio de Saravena. Entonces, generalidades del cultivo de plátano. Bueno, en su clasificación taxonómica tenemos que el cultivo de plátano pertenece a la familia de las musaceae del género Musa y su especie es Musa paradisiaca. Tenemos que es una planta herbácea y perenne de clima cálido que puede crecer en alturas entre los 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Además, sus temperaturas oscilan entre de 24 grados a 28 grados durante el día, para que estas favorezcan pues, su desarrollo óptimo. Además, cuentan con un requerimiento hídrico de 1.500 a 2.000 milímetros anuales y una humedad relativa entre el 60 y el 85%. En la enfermedad de la cigatoca negra, Mycosperella fijensis morli, que es una enfermedad muy contraproducente, ya que este hongo produce un rápido deterioro del área foliar, pues reduciendo así la fotosíntesis y pues además también ocasiona cuando su severidad es muy alta la maduración prematura de la fruta, pues lo cual disminuye la calidad y puede haber pérdidas del 50% o más en el rendimiento. Además se desarrolla de forma sexual y asexual y llega a afectar todas las variedades de plátanos durante su ciclo de vida. Entonces tenemos la sintomatología. Según Foret, en 1987, que fue quien la describió, esta cuenta con 6 etapas de su estadio. 6 estadios de la enfermedad. Entonces, en la primera y 2 podemos ver en la imagen que causa pequeñas lesiones y además se pueden ver en el en vez de la hoja apenas visibles son como de color blanco amarillento a marrón. Ya en su estadio 2, pues ya las rayas y estrías se pueden ver más porque son cloróticas y además tienen de 3 a 4 milímetros de longitud. En el estado 3, esas rayas o estrías ya se alargan más y se amplían, dando la impresión de haber sido pintadas. No tiene bordes definidos y son de color café que pueden alcanzar hasta 2 centímetros de longitud. Ya en su estadio 4-5 se puede observar manchas negras rodeados con un hilo negro y a veces un halo amarillo y húmedo. Y ya en el estado 6, que es el último, las manchas pues ya cuentan con un centro seco y hundido, de coloración marrón clara y rodeadas pues de un tejido clerótico. Bueno, la justificación de este trabajo de investigación. Bueno, en la Saravena, este se caracteriza por ser un territorio agrícola, en el que se descarta principalmente el cultivo de plátano, y tenemos que para el año 2019 la producción de plátano a nivel departamental y nacional ha aumentado de una manera considerable, convirtiendo a Arauca en el primer departamento con más producción de plátano, en un total de 203 toneladas anuales, que esto equivale al 19% de la producción nacional, lo cual trajo grandiosos beneficios para los productores que querían implementar esta producción, ya que pues que no tendrían dificultades para poder distribuir y comerciar este producto. Bueno, los objetivos. Bueno, el objetivo general fue determinar el efecto fungicida de 4 extractos vegetales para el control de la cigatoca negra causado por Mycosperella fijensis en un cultivo de plátano. Los específicos fueron evaluar el efecto fungicida de los extractos vegetales de limonaria, valeriana, altamisa sobre el crecimiento in vitro de Mycosperella fijensis y probar el efecto fungicida de los extractos vegetales de valeriana y altamisa en condiciones de campo abierto. Bueno, ya tenemos la metodología. En la fase en el laboratorio, pues hicimos la obtención, aislamiento, reproducción del hongo y preparación de los extractos vegetales.
la primera parte que realicé fue la recolección de material vegetal. Entonces me dirigí a la finca donde mismo será llevado a la fase de campo de la investigación, en la que mostré 10 plantas de las cuales recolecté muestras de las hojas que presentaran estadios de la enfermedad 5 y 6, muestras de aproximadamente 10 centímetros. En el documento lo que se hizo fue el empaquetado y rotulación de las muestras, que las muestras fueron ingresadas en bolsas plásticas con sello hermético y luego fueron introducidas en sobres de Manila y también fueron selladas. Y se etiquetaron con el nombre, la fecha, el número de muestra, la finca y todo esto. Y luego estos sobres donde se recepcionaron las muestras. Seguidamente esto, pues lo que realicé ya fue la selección con el material que iba a trabajar. Primeramente lo que hicimos fue dejar las hojas en una cámara húmeda por 24 horas a una temperatura promedio de 27 grados. Después, con ayuda de un microscopio a un aumento de 40x, tomé muestras y las corté en 7 por 7 centímetros y las revisé con el microscopio, y las que tuvieron presencia de peritecios fueron tomadas para realizar la reproducción del hongo. Entonces, lo que seguidamente hice fue hacerle a las hojas un lavado con agua corriente de la llave por 1 minuto, luego con agua esterilizada, luego en agua esterilizada las dejé por 20 minutos, luego las escurrimos en papel filtros hasta eliminar el exceso de agua y luego las desinfecté con etanol, hipoclorito de sodio al 1% por 8 minutos. Luego ya las ingresé en contenedores de plástico de 500 mililitros y las dejé incubar por 72 horas a una temperatura promedio de 27 grados. Pasado este tiempo, lo que hice fue hacer recortes de la hoja donde más se evidenciaba los estadios de la enfermedad en una cámara de flujo laminar, pues para que no hubiera ninguna contaminación ni nada. Estos fragmentos de hojas las sumergí en agua destilada estéril y ya luego con ayuda de un escarapelo esterilizado pues se procedió a sembrar los fragmentos de las hojas en medio del cultivo Sauroc, que previamente había sido preparado por mi persona. Luego de esto, bueno, ya en la parte de los estratos vegetales, lo que pues principalmente se hizo antes de ir a la universidad fue que en la finca Bello Horizonte, de propiedad del señor Javier Rodríguez, en la vereda de Caniclaro, que aquí en el municipio de Saravena, hicimos la recolección pues de todas las que ahí iba a trabajar, que fue la altamisa, la valeriana, la albahaca y la limonaria. Como observan en la imagen, el señor pues nos vendió esto. Y aquí en la tabla podemos ver la codificación que yo le di al nombre de los tratamientos. Es EBA, pues estrato altamisa, EBB, pues sería estrato vegetal valeriana y así sucesivamente. Bueno, ya en el laboratorio, cuando ya estábamos en el laboratorio, lo que hice fue primeramente pues limpiar las hojas, lavarlas con agua. Y luego ya pues se tomó la cantidad de hojas que necesitábamos, se pesaron, luego se maceraron y luego se ingresaron en unos frascos de vidrio de 250 mililitros con tapa, en la que se le agregó una cantidad de agua en una proporción que tomamos, y las plantas, y las dejamos fermentar por 72 horas en el laboratorio. Luego de que ya pasara este tiempo, pues lo que hicimos fue filtrar los extractos con papel filtro y guardarlos pues hasta que los necesitáramos. Cuando ya realizamos los medios, utilizando la técnica de medio envenenado, que consistió pues en mezclar 10 mililitros de cada tratamiento en matraces con 30 mililitros del medio de cultivo Sauroc. Esto los esterilizamos por 20 minutos y luego los distribuimos cada uno de los tratamientos en cajas de Petri de 9 centímetros de diámetro. Luego, cuando ya los medios estaban preparados, cuando ya habían cuajado y todo, ya estaban listos para ser utilizados, se tomó la cepa de Mycosphaerensis que anteriormente ya habíamos aislado y se sembró por punción en el centro de las cajas Petri. Estas se incubaron a una temperatura promedio de 27 grados y se realizó pues la medición del crecimiento micelial cada 24 horas hasta que la caja de Petri Control, pues la que no tenía el hongo, estuviera completamente cubiertas por el hongo.
Entonces, a esta parte, la variable que fueron medidas fue el porcentaje de inhibición del crecimiento radial, que fueron tomadas cada 24 horas, midiendo el tamaño de la colonia ¿con qué? Con un pie de rey. Además de tomar todos estos datos, pues se hizo un análisis estadístico en el programa NOVA y además un test de Tukey para determinar las medidas entre los tratamientos y si había una diferencia estadística. En la fase de campo, lo que realicé fue en la finca la vereda Charo Alto, que es propiedad del señor Dominicano Hernández. Lo que hice ahí fue ya implementar pues todo lo que fue la fase de campo. Lo primero que realicé fue un diseño de bloques, o sea, de una forma organizada, cómo iba a marcar cada planta y cómo íbamos a distribuir los estratos vegetales en cada planta. Entonces, lo que teníamos era 3 parcelas que tenían una distancia de siembra de 2 por 2 y las medidas de las parcelas fueron más o menos de 38 metros cuadrados para un área total del ensayo de 114 metros cuadrados. Teníamos 3 parcelas, teníamos un número de plantas de 8 por parcela y se utilizaron en total 26 plantas. Bueno, lo siguiente que hice fue, pues, bueno, una descripción aquí de los tratamientos que utilicé. Entonces, eran el extracto vegetal Altamisa más un adherente natural, fácil lavado del extracto, pues, si fue 1,5 mililitros, utilicé 1,5 litros por parcela. Y también asimismo para el extracto de Altamisa y el extracto de valeriana. Todo lo que hacía era previamente dirigirme a la finca del señor que anteriormente les mostré, que él fue el que me vendía cada 6 días me vendía las plantas que iba a necesitar, que era valeriana y altamisa. Entonces lo que hacía era poner en un pote cerrada con tapa, ahí la cantidad de agua ya medida, que ya estaba establecida, y ingresaba también las matas, las hojas de las plantas, y las dejaba ahí alrededor de un día y medio, eso dependía también de qué tan fuerte estaba la temperatura cabena, porque si se dejaba más de 24 horas o 2 días, comenzaba a haber ya un pudrimiento de este extracto. Entonces la dejaba un tiempo que no me dañara el extracto vegetal, la temperatura. Después de esto, luego lo que hacía es que me dirigía a donde tenía la parcela y allá mismo pues hacía la preparación del extracto vegetal más el adherente vegetal y lo ingresaba todo en una bomba manual y hacía la fumigación de los extractos vegetales. Como pueden ver aquí en esta imagen, todas las plantas estaban etiquetadas por una cinta de color, ¿sí? La altamisa era de color amarillo, la altamisa era de color roja, la valeriana era de color negro y ya las que no tenían ningún control, que fueron para diferenciar si había efectos, tenían una cinta de color amarilla. Entonces hacía la fumigación de los extractos vegetales. Cada vez que cambiaba del extracto vegetal a altamisa al extracto vegetal valeriana, le hacía un lavado a la fumigadora, ¿sí? Para que no hubiera ningún problema. Y cuando pasaba los 8 días, entonces hacía la toma de registros. En la primera vez que hice la fumigación, pues las hojas estaban perfectamente sanas, no había ningún problema. Entonces, a los 8 días siguientes hice la toma de datos. Entonces, aquí ya podemos que las variables fitosanitarias que medí fue el número de hojas por planta, la hoja más joven enferma, la hoja más joven con necrosis y el promedio de datos fueron organizados en Excel y analizados en el programa ANOVA, además también de un test de Tukey pues para determinar las diferentes estadísticas. Bueno, entonces ahora vamos a ver los resultados y análisis para la fase de laboratorio, que en esta lo que hicimos fue evaluar el efecto inhibitorio de los extractos vegetales en el crecimiento de Mycosferella fijensis. Donde en los resultados después de la toma de datos y todo esto, los organizamos en Excel, los procesamos y analizamos. Y en esta gráfica podemos evidenciar que a partir del día 7º, el crecimiento de Mycosferella se detuvo con el extracto de valeriana. Entonces podemos ver que se detuvo y se mantuvo hasta los 14 días, que fue donde se decidió parar el experimento, ya que el hongo sin ningún tipo de tratamiento pues ya estaba ocupando casi la mayoría de la caja de PET.
E igualmente podemos ver días, había crecido poco y ya al noveno día es donde se detuvo su crecimiento, como lo muestra en la gráfica, y así quedó como se muestra en esta imagen. E igualmente para Altamisa, octavo día, noveno día y ya ahí se mantuvo. No hubo más crecimiento del hongo. El hongo sin control sí hubo un efecto inhibitorio. Por otra parte, podemos ver que lo que fue albahaca y limonaria sí presentó un efecto inhibitorio menor que Altamisa y valeriana y además estuvo mucho hasta pues ya llenar la caja de Petri. Por otra parte, los resultados los pasamos por ANOVA y entre los tratamientos y el control. Además, en la prueba de Tukey nos muestra los subgrupos arrojados, donde valeriana pues en el crecimiento de Mycosphaeria. Bueno, ok, ahora vamos a mirar pues el efecto de los tractos vegetales sobre la variable de la hoja más joven enferma, que en la gráfica nos demuestra que desde la semana ya hubo presencia de los síntomas de la cigatoca negra en su estadio número 1, que es apenas donde son visibles por el envés de las hojas. Ya en el avance de las semanas, en la semana 2 podemos ver que ya estos síntomas son visibles en la hoja 1. Esto queriéndonos decir que no tuvieron un efecto fungicida contra Mycosphaeria, no se pudo evitar pues la inoculación del hongo en las hojas y pues se comenzó a evidenciar en el transcurso pues de la semana los síntomas en las hojas. Y vemos que igualmente para la semana 8 se podía observar por el envés de las hojas los síntomas en su estadio número 1. Diferencias estadísticas entre los tratamientos a comparación con la parcela que pues no tenía ningún tipo de extracto vegetal para controlar la enfermedad. Para la variable de la hoja más joven con necrosis, que esto ya se presenta en los síntomas cuando la enfermedad está en su estadio 2. En la semana 1, pues no registramos ningún síntoma en ese estadio, pero desde la semana 2 ya podemos evidenciar que en la hoja 6 se puede ver estos síntomas. E igualmente, en el transcurso de las semanas, pues vamos observando que en todas las hojas podemos ver en todas las plantas, los que fueron con estrato valeriana y estrato de Altamisa y las parcelas sin ningún estrato, podemos ver que hubo la presencia de los síntomas en su estadio 2. Al final de la semana 8, pues para la parcela sin control ya los síntomas se ven evidentes en la hoja número 1 y para el Altamisa y valeriana lo son en la hoja número 2. Entonces, pues esto nos lleva a pensar que ninguno de los dos tratamientos tuvieron ese efecto fungicida pues en comparación con la parcela sin control. E igualmente, pues se hizo la prueba de Tukey pues para verificar esto y sí nos dice que no se presenta ninguna diferencia estadística en los tratamientos en comparación pues con el control. Por otra parte, tenemos la variable del promedio ponderado de infección, que se estima que es más o menos entre el 1 y el 6%, entre más alto el número es más alta la severidad. Entonces podemos ver que para el tratamiento sin control y Altamisa y valeriana tienen muy cerca los rangos de porcentajes de severidad. Esto también dándonos a entender pues que no hubo un efecto fungicida de los extractos sobre el control de Mycosphaeria fijensis pues en esta variable. Igualmente, la prueba de Tukey también nos confirma que no hay una diferencia estadística entre estas. Lo único que cabe resaltar es que pues valeriana tuvo un porcentaje un poco menor que el control de la parcela sin tratamiento, pero estadísticamente no es relevante. Pues este ensayo nos deja como conclusiones que en el laboratorio, en las pruebas in vitro, valeriana nos deja ver que sí hay un control sobre el crecimiento micelial del hongo Mycosphaeria fijensis. Pero ya en los ensayos de laboratorio, perdón, ya para los ensayos de campo, sí podemos ver que no hubo un efecto fungicida esperado en ninguna de las variables medidas durante las 8 semanas que duró esta parte de la fase de campo. Personalmente pensé que íbamos a tener unos rangos más altos, a que habría diferencias estadísticas entre unos y otros, pero los resultados nos dicen que no.
Igualmente, se puede recomendar que se puede continuar con esta línea de investigación bajo otras condiciones de inóculo, ya sea en campo o en laboratorio, además pues también de investigar y clarificar los mecanismos de acción y los componentes activos que hacen que estos estratos puedan tener un efecto fungicida sobre Mycosphaeria. Por otra parte, también recomiendo seguir en la búsqueda de especies que brinden un control biológico, un control orgánico, un control ecológico sobre el manejo de Mycosphaeria, porque pues la utilización de agroquímicos es muy alta en el departamento, muy alta en el municipio. Entonces otra cosa que yo quería con esta investigación era poder brindar esta alternativa de un uso ecológico de plantas que son de aquí de la región contra esta enfermedad, pero pues los resultados no, para hacerlo en masa. Pues por otra parte, pues también tenemos aquí las referentes bibliográficas y a ustedes, jurados, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar recomendando sugerencias, correcciones en mi trabajo durante todo este proceso y feliz resto de día.